Bienvenidos a este encuentro, un encuentro maravilloso con dos mujeres excepcionales, Gisela y Françoise, dos mujeres del centro de Medellín, dos mujeres que han atado un poco su trabajo día a día a ese lugar que es el barrio de todos, una desde el trabajo por la cultura y la otra desde la educación. Ambas mujeres que están trabajando en organizaciones de ciudad, dos espacios maravillosos. Yo hoy estoy acá en representación de la Alianza por el Centro, una conspiración amorosa de muchos actores, entre ellos, por supuesto, la Universidad de Antioquia y la Sociedad de Mejoras Públicas, que representan estas dos mujeres, ambas instituciones centenarias, ambas instituciones jóvenes y vitales y proyectadas hacia el futuro. Hoy, en Historia Clínica, vamos a tomarle un poquito el pulso a la educación y la cultura. Vamos a mirar esos signos, vamos a hacer esa suerte de diagnóstico de la realidad que tenemos en este espacio. Françoise, Gisela, bienvenidas. Muchas gracias, Sergio. Hola, Sergio. Por esta invitación tan agradable con Gisela y contigo. Un encanto estar compartiendo con ustedes dos acá. Vamos a entrar como a un tema de nuestros antecedentes. Podríamos hablar muchísimo de los antecedentes del trabajo cultural y educativo de la Universidad de Antioquia y de la Sociedad de Mejoras Públicas. Por supuesto, podríamos gastar ahí como un trabajo largo y una conversación muy, muy especial. Ambas instituciones de un territorio, el centro de Medellín, ambas como en esa zona de San Ignacio que amamos profundamente, y ambas instituciones de una u otra manera comprometidas con la realidad, con el presente y con el futuro y el patrimonio histórico. Nos gustaría como que hiciéramos una lectura rápida de esos antecedentes de estas dos instituciones en los procesos en los que hemos venido trabajando y hacer esa lectura en código de lo que estamos hoy, que definitivamente es una situación extraña. ¿Cuáles son las preexistencias con las que llegamos acá? Hoy si una persona tiene presión alta o diabetes o asma o tiene una realidad compleja frente a temas como la coagulación o el corazón, tiene una dificultad más compleja en este momento. ¿Cuáles serían esas preexistencias que nosotros tenemos con las que vivimos? No sé si Françoise, por favor. Empiezo yo. Bueno, pues indudablemente la Sociedad de Mejoras Públicas, que ya cumplió 122 años, 21, ha tenido una presencia permanente en el centro de la ciudad, primero en la parte más cercana del Parque Berrío y luego en el Palacio de Bellas Artes en la playa, donde ha desarrollado toda una serie de actividades culturales desde su creación a través del Instituto de Bellas Artes, que ha atendido todo un segmento de la población de Medellín para formarlos en arte, especialmente pintura, música, escultura, y ha tenido allá una historia muy, muy importante de desarrollo cultural que luego ha mantenido con la creación mucho más reciente, por supuesto, la Fundación Universitaria Bellas Artes, y hoy con un renacimiento del Instituto de Bellas Artes. Gracias, Françoise. Definitivamente... Breve, porque hay mucho tema. Entonces... Sí, claro. Definitivamente muy poderosa esa historia de Bellas Artes, del Palacio y del Instituto y de la Fundación Universitaria, una realidad que nos trae como magníficas celebridades, seres amados, por supuesto Teresita, pero Eladio y otros maestros de las artes que han estado ahí, y tiene una interrelación muy fuerte con ese centro de Medellín.
Hoy hay 3 puntos específicos, uno en la playa con Córdoba, uno en una casa nueva de Córdoba, que creo que hay que difundir muchísimo esa noticia de cómo Córdoba se va volviendo en un corredor de la sociedad. La sociedad se tomó la calle más linda de Medellín, y más ahora que está con vegetación y con un tráfico controlado. Eso es una maravilla. Por lo menos más humanizada en el tema del tráfico y por supuesto conectando con Cervantes, ese pasaje maravilloso que de esquina a esquina se conversa. En una esquina a un lado oriental está esa Universidad de Bellas Artes de la Fundación Universitaria y en la otra esquina, al lado occidental, está la antigua Escuela de Derecho que la Universidad de Antioquia definitivamente teje una relación muy especial ahí, desde ahí para comunicar por dentro con la vieja Escuela de Derecho, esa escuela que en su entrada principal sobre Girardot tiene una cabeza magnífica de Fernando González y ponen a su hijo ilustre de la universidad ahí a recibir a la gente y si comunicara con ese conjunto patrimonial, la iglesia por supuesto, pero a un lado el claustro con fama y al otro lado el edificio de San Ignacio de la Universidad de Antioquia, magnífico y maravilloso para Ninfo que amamos tanto. Y ahí, Gise, bienvenida, cuéntanos un poco de cuáles son esas relaciones de preexistencia con las que llegamos a esta situación en la que estamos. Bueno, Sergio, muchas gracias, y a François, gracias, y mi placer enorme por estar acompañada de ella en esta conversación. Una institución hermana que tanto quiero como Bellas Artes y por supuesto la voz de François, que siempre es tan oportuna. Pues no, la universidad, todos sabemos, la fuente madre, la fuente nutricia, esa universidad que nació pública y sigue siendo pública, que está ya arribando a sus 218 años de historia, en unos avatares, en unas conquistas históricas y sociales muy fuertes, muy alentadoras, que nos han dado pues muestra de su valía, de su capacidad y de esa suerte de socialización del conocimiento que siempre ha estado muy apegada, de estar al lado de los sectores más desfavorecidos de la población. La universidad en los años 60, 50, 70, en su proceso de masificación de la educación, con un campus hermoso, inaugurado pues en esta zona norte de la ciudad, que transformara ostensiblemente lo que significaba este lugar, y hemos visto cómo se ha ido transformando también en el tiempo una plataforma institucional de conocimiento, de innovación, de cultura, como es Zona Norte, donde está ese campus universitario que alberga en este momento a, podríamos decir, 37.000 estudiantes, incluyendo los 5.000 estudiantes que tenemos en regiones, que se compara con una universidad mediana en la ciudad, es decir, tenemos una universidad mediana en las regiones, y esa capacidad de llegar a las 9 subregiones del departamento y de poder hacer posible el acceso y la equidad al conocimiento es una de las labores más grandes y más meritorias de la universidad pública. Pero tenemos el Paraninfo, tenemos la joya de la corona en pleno centro de la ciudad, una joya declarada patrimonio arquitectónico, digno de apropiación, digno de conocimiento de la ciudad, del mundo, del país y de preservación. Y estábamos muy contentos en la preexistencia de poder conectar esa actividad de investigación, de docencia y de extensión de la universidad en el centro de la ciudad y poder ir ensanchando aún más la capacidad de comprensión de un territorio amado, difícil, odiado incluso también, como es el centro de Medellín. Sergio, teníamos ya todo, digamos, para seguir muy adelante con la apuesta de un Paraninfo de puertas abiertas, que lo habíamos logrado, es decir, la universidad ya lo había allanado en algún momento. Vale decir que hubo momentos estelares de la universidad en el centro de la ciudad. Sé que muchos ciudadanos y personas de la cultura recuerdan momentos claves como el martes del Paraninfo, con presencias tan luminosas como la de Borges, Sábato, Meira del Mar, Artel, ¿cierto? Tantos poetas, pensadores del mundo que nos visitaron y que nos dieron su palabra sagrada para entender más, aún más, de qué estamos hechos como sociedad. Y como eso, pues también toda esa riqueza impresionante que tiene la universidad y que en ese Paraninfo en particular alberga a la emisora cultural, la primera emisora cultural en América Latina, y a la vez
todo ese conocimiento que también nos trae la antigua Escuela de Derecho, que es la que queda detrás del Paraninfo de la universidad, donde la Facultad de Derecho, la Escuela de Idiomas y en particular el consultorio jurídico hace una labor impresionante, muy, muy fuerte con las sociedades y con los sectores más vulnerables de esta ciudad y de este país. Entonces, para concluir la preexistencia, venimos de ser universidad pública, seguimos siendo pública, y creo que esta pandemia ha revelado la enorme fortaleza de la que está hecho lo público, y en este caso, una casa de conocimiento infinito y de compromiso con la investigación, con la extensión y con la docencia, como es nuestra querida alma mater. Por aquí la gente está activa y conectada. Hay un debate sobre el tema de cuál es la calle más linda. Sebas de la Casa Centro Cultural nos dice que, claro, que Córdoba es la calle más linda del centro de Medellín después de Maracaibo. Teresita de Barbacoas y de Divas nos decía que hay un polígono patrimonial hermoso con casas en manos de entidades comprometidas por el centro y la cultura. Ahí nos encanta pues ver como la participación de la gente. Vamos a empezar un triaje. Sergio, pero quiero en ese tema del pasado hablar algo del pasado reciente, porque realmente esta situación, esa pandemia, nos llega justo en un momento en el cual las organizaciones culturales del centro se han unido y han estado muy activas. La Alianza para el Centro, el Eje de la Playa, el entorno de San Ignacio, Prado Centro. En este centro se han aglutinado en ese pasado muy reciente y algunos hechos relacionados inclusive con el reverdecer de algunos ejes viales. Entonces, se ha sumado ese esfuerzo colectivo de las entidades educativas y culturales con una proliferación de estudiantes matriculados, unos en horarios extremos, antes y después del trabajo, otros durante el día. Y habíamos logrado desarrollar actividad desde los espacios culturales los más al oriente, como la el Museo Casa de la Memoria, bajando por la playa, bajando por Ayacucho, hasta primero la Avenida Oriental, pero entre Barranquilla y San Juan, y hemos hecho el esfuerzo de aunar todos los esfuerzos de lo cultural en el centro. Y ese entorno lo hemos percibido, y yo creo que es algo muy importante, lo hemos percibido con un futuro asociado a la educación y a la cultura. Aunque haya muy profundas diferencias en el interior de este centro, sabemos que la situación del Museo de Antioquia, donde está en el extremo al cual hemos llegado, está en unas condiciones muchísimo más difíciles que las que tenemos quienes estamos en la playa o en el entorno de San Ignacio. Pero yo creo que el esfuerzo que hemos hecho es algo que es muy importante y que nos hemos atrevido a meternos juntos en ese entorno en el cual proliferan los conflictos, las apropiaciones indebidas del espacio que no logran ser incluyentes, las perspectivas ante proyectos públicos y privados, pero es un centro que vive, que late, y que debemos abarcar con todo y todos los que le llegan de día y de noche. Y creo que ese
la reflexión que vamos a hacer la tenemos que hacer un poco en el contexto de esas asociaciones informales de buena voluntad, de convicción que hemos logrado construir y que de alguna manera han caído fuertemente con la pandemia. Françoise, ahí hay una primera lectura de esa capacidad de defensa que tiene un organismo como el centro. Definitivamente nos coge esta situación con las defensas altas, con un centro que plantea varios distritos, el distrito patrimonial en Prado, el distrito histórico que el metro le viene trabajando en esa zona, del Parque Berrío y toma al Museo de Antioquia, lo que nosotros en Caminar para el Centro, en la Alianza por el Centro hemos llamado BBB, Berrío, Botero, Bolívar, por supuesto San Ignacio, donde el patrimonio, la cultura y la educación tienen gran fuerza, y ese centro que a veces no percibimos como centro, que va más hacia el sur, que hay un barrio Perpetuo Socorro que tiene ahí una apuesta de distrito creativo. La alcaldía propone otros nuevos distritos, un distrito ambiental y declararlo como tal en la Somadera, el distrito cívico, donde está toda el área administrativa, un distrito comercial, toda esa zona que nosotros llamamos como el Hueco, el distrito diverso, que Tere nos estaba mandando mensajitos por acá, toda esa zona de Barbacoa, la calle del Calzoncillo, La Paz, Palacé, un distrito de las oportunidades hacia donde están los bomberos y el centro día junto al río, y un distrito vecino de la playa para allá, en el lado oriental, que es donde más barrio es el centro, y por supuesto unos planes parciales que vienen conversados desde hace rato, y tú lo sabes mejor que todos nosotros porque has acompañado a planeación del municipio en muchos casos. El más cercano a nosotros, el plan parcial San Lorenzo, el plan parcial Calle Nueva, los planes parciales de Jesús Nazareno y el Chagualo, dentro de Jesús Nazareno ese pequeño PEM, del plan especial de manejo y patrimonio del San Vicente de Paúl, el de San Benito y el de Corazón de Jesús. Entonces hay como un centro que definitivamente se está pensando, en el que hay organizaciones tan potentes, articuladas incluso generosamente en un proceso como la Alianza por el Centro, liderado colectiva y solidariamente, y eso nos coge con una defensa alta. Tú das un primer aporte para ese triaje de qué enfermedades hemos sufrido y qué no hemos sufrido, y hay un aporte. Le cedo a Gise la palabra para que nos dé unos síntomas de esa realidad en la que estamos y tratar de hacer ese triaje inicial, ese diagnóstico inicial que es importante. Bueno, yo creo que sí, veníamos en una fortaleza enorme por parte de las entidades, habíamos ganado un elemento fundamental que se llama la confianza, nos habíamos encontrado en un horizonte de igualdad desde la diferencia, porque creo que es importante detallar esa heterogeneidad de la que está compuesta la institucionalidad en el centro de la ciudad. La cultura no es una lectura hegemónica en el centro, hay diversidad, hay tamaños, formas, concepciones y enfoques diversos que hacen, por ejemplo, que una herramienta de asociación y de democracia, digamos, integral, como es la Alianza Cultural por el Centro, refleje esa horizontalidad. Yo sí quisiera poner un poco más en blanco y negro el asunto. Yo creo que hay unas apuestas institucionales que venían antes de la pandemia. La pandemia, de alguna manera, es como el atolladero, es como el hueco que se nos presentó en el horizonte. Es decir, íbamos bien caminando de alguna forma, pero caímos a un hueco. Ese hueco se llama pandemia. Ese hueco desnudó, reveló, constató de que estaban hechas las fragilidades de nuestra sociedad, de nuestra institucionalidad, y ha mostrado unas características, yo diría, aberrantes en términos de desigualdad. Cuando uno mira al centro de la ciudad, uno sabe que el centro es una desembocadura geográfica de esta ciudad por la misma manera geográfica como está compuesto, donde está ubicado, pero a la vez es la desembocadura de los sueños y de las aspiraciones de miles y miles de personas que no tienen otra opción distinta para buscar un horizonte en su vida, una supervivencia que el centro. Por eso muchos han acuñado la palabra rebusque para ir al centro de la ciudad. Entonces, está bien que existamos instituciones comprometidas con un guión que busca
sobreponer esas desgracias sociales. Pero a mí me parece que la deuda histórica, que los actos no hechos son tan evidentes y son tan escalofriantes y tan aberrantes, que nos están demostrando con esta pandemia, por ejemplo, elementos como construir ese guión del que hablaba Sergio, de los distritos y toda esa perspectiva de un POT mucho más próspero para estas ciudades del centro, requeriría unas reinvenciones, ahora que están hablando de reinventarse, unas reinvenciones que repiensen la forma como tendrían que abordarse esas transformaciones. Muchas de ellas, hechas de buena intención, han llegado de un sector que no ha consultado la mayoría de los sectores, que no ha tenido en cuenta la voz de la mayoría. Y ahí yo creo que tiene mucho que ver la participación, la forma como los distintos sectores, organizados o no, tengan una voz para poder plantear unas salidas en ese territorio, y también la forma como algunos sectores marginales se ven en el territorio, porque yo creo que el hecho de querer transformar un territorio o de cambiarlo no implica sacar a las personas. Creo que en una sociedad que respete al otro, el otro no te tiene por qué estorbar, siendo menos o mayor en clase, en sociedad o en diferencia de cualquier clase que tenga respecto a quien organice o disponga en los organismos de decisión o instancias de liderazgo, ese tipo de asuntos. Entonces me parece que el punto en donde estamos ahora es un punto crítico, es un punto que lleva incluso a repensar esos programas y esas maneras como esas cosas se estaban haciendo, porque, no sé, François, tú que tienes un termómetro y un pálpito más fuerte incluso con el tema de inquilinatos, que lo has trabajado, que sabes de qué está hecha esa situación tan dura y tan difícil desde el humano, casi que las prioridades económicas o las prioridades políticas o sociales de esta ciudad casi que se invirtieron, porque el trapo rojo nos invirtió la dinámica, nos invirtió las prioridades. Es decir, ahora para Sergio o para la universidad o para Confama y la universidad cuando hacemos cosas juntos, la prioridad, además de hacer una actividad cultural de calidad, importante, que avive la conversación, que entregue nuevas agendas de conversación, también llevan a pensar en la economía de ciertas personas y sectores. Caso, por ejemplo, el de la Arepa Invita. Hicimos un evento bellísimo durante 11 días, con una programación muy cuidada, muy acompañada de un diseño muy bien pensado desde lo comunicativo, desde lo pedagógico, acompañada de investigadores, poniendo la interdisciplina a conversar, pero realmente cuando fuéramos a evaluar lo que más nos importó, dentro de muchos rasgos de importancia, fue movilizar la economía de los portadores de tradición que estaban viviendo penosas circunstancias. Entonces me parece que esta situación nos ha llevado como a una mirada frente a la pared, ¿cierto? Es como una reflexión que nos lleva a ser muy rigurosos en el examen de nosotros mismos, de dónde estamos, de qué estamos haciendo, de qué solidaridad estamos hablando cuando hablamos de ella, cómo nos desacomodamos, digamos, de cierta normalidad en la que estamos como instituciones y nos ponemos un poco en la fugia de los otros, porque creo que la situación del centro, ustedes saben, este segundo confinamiento, se llevó al traste ideas hermosas de apertura, de inversiones que mucha gente tuvo que hacer de su propio bolsillo, y entonces, ¿qué va a pasar de verdad? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos dispuestos a entregar de nosotros humanamente para producir realmente los cambios y que se dé más de lo que podamos dar? Yo creo que estamos como en ese punto, Sergio y François, y las instituciones culturales, si bien no tenemos que asumir el papel de Atlas, porque el mundo no nos merece en todo sentido, el papel que jugamos sí es muy importante en esa definición y sobre todo en entregarle a los decisores herramientas más claras para que se dediquen a pensar mejor en el diagnóstico tan agudo que tienen enfrente que a tomarse fotos en las avenidas o los selfies para darse propaganda. Sí, yo creo, Gisela, que tocas un punto que es el drama del drama de un sector del centro. Y ese sector es muy amplio, ha crecido con cada intervención de la municipalidad en el centro y en algunos barrios, que ha desplazado gente, y la gente desplazada llega casi automáticamente al centro, donde muchas casas se han convertido en un inquilinato
Y creo que el inquilinato es el peor sitio, peor que la calle, para pasar el confinamiento, porque son espacios en los cuales en piezas de 3x3 está una familia entera proveniente de lugares muy distintos de la familia que ocupa la pieza vecina. Allá están venezolanos, gente desplazada del sector de Ituango, gente que viene del suroeste y que tienen culturas muy distintas en la convivencia. Y allá están en una pieza sin poder acceder a los espacios en los cuales consiguen sus recursos, conviviendo con niños, con ancianos, compartiendo baños, espacios donde el virus debe tener todas las posibilidades de pasar de uno a otro. Y yo creo que este tema es uno de los que merece una atención enorme porque la población que está allá está en condiciones indignas, en condiciones que no favorece la convivencia. Deben salir de un día en esas piezas odiándose unos a otros porque todo el mundo estorba a todo el mundo. Entonces, pero al mismo tiempo desarrollando mecanismos de solidaridad que son admirables, pero el entorno no los favorece. Tienen que buscar la plata para alimentarse día a día, para pagar la pieza noche a noche. Y hoy, con el confinamiento y el control estricto que probablemente está en ese sector del centro, la vida se les vuelve muy difícil, si no imposible. François, ahí hay una preexistencia también que tiene que ver con la inequidad, una desigualdad de oportunidades compleja entre todos. El centro de Medellín refleja más que cualquier otro lugar la situación del Valle de Aburrá entero, y ahí hay una relación compleja, lo que mucha gente ahora llama reinventarse, que se volvió una palabra detestable para muchos de nosotros. Para ellos ha sido el rebusque diario. Entonces hay un nivel de informalidad muy alto, a todo nivel, de gente muy rica y de gente que tiene grandes dificultades. Un nivel de informalidad en temas del reporte de información de la educación, de la venta, del comercio, de los textiles, del sector inmobiliario, donde hay metros cuadrados que están a precios absurdos y uno no termina de entender cómo el alquiler de ese valor de esa propiedad vale eso, o el metro cuadrado en venta de esa propiedad vale eso. Hay una relación compleja tejida en el mundo del centro que lo hace un organismo como tal, un organismo que fácilmente por un daño en un órgano afecta a todo el sistema y pocas veces uno ve mejor relacionado todo un sistema como el centro de Medellín. Los recursos que fluyen desde el tema del comercio en zonas que venden muchísimo más que grandes centros comerciales, alimentan la informalidad en la calle. La informalidad en la calle alimenta como una relación de vigilancia y de control, de seguimiento, la venta del contrabando en carretillas, el metro cuadrado que se compra y se vende rápidamente y se pasa de manos, pagando impuestos incluso, pero a cifras altísimas, que uno dice, detrás de esto tiene que haber un lavado de dinero. El tema, por supuesto, del tráfico, microtráfico, las ollas, etcétera, el control que tienen de la calle, parqueaderos en el espacio público que controlan desde la delincuencia, vendedoras como la señora que vendía crispetas cuando yo era director del Pablo Tobón y le sellaban con número las bolsitas de la venta de las crispetas para cobrarle un dinero por cada bolsa. Ahí hay un entramado muy complejo, un organismo que en algunos de sus órganos está enfermo y definitivamente hoy se evidencia más que nunca. Esos inquilinatos de los que tú hablaste hace rato
antes de que todos pusiéramos los ojos ahí, esos espacios de lo plural en los que Gisela siempre ha puesto el ojo y ha esculcado en la poesía, en la estética, la búsqueda de hacerlos relevantes, evidentes, hoy se nos hacen más difíciles. Hoy los que habitan la calle, los que son habitantes de la calle, están ahí y definitivamente la tienen más difícil que nunca. ¿Cómo hacemos para que esa preexistencia de lo legislativo no nos mate en esta situación? Gise, no sé si nos ayudas desde la estética un poquito a mirar eso. Sergio, mira, yo quisiera decir, pues primero, digamos, el afecto y el orgullo que representa estar en una universidad pública como la Universidad de Antioquia. Los esfuerzos de la universidad en esta pandemia han sido enormes. 37.000 estudiantes. Y lograr conectividad, lograr incluso asuntos de supervivencia para esos estudiantes, no solo en Medellín, sino por fuera del área metropolitana y en los municipios de Antioquia. Un esfuerzo muy grande, que no es necesariamente un esfuerzo, digamos, solo de voluntad. Yo creo que atraviesa por esto la convicción, es decir, la convicción de lo público, la convicción que representa preservar la vida y la dignidad de las personas. Una conectividad que en este momento está en el 70%, tratando incluso de sortear todas las dificultades que hay para poder optimizar esa conexión, esa relación de sentirnos juntos, porque es que yo creo lo siguiente, Sergio y François, y a los amigos que nos están escuchando y siguiendo. El virus es una realidad inminente, pero también es inminente que está en juego nuestra democracia, que está en juego nuestra libertad, y que está en juego nuestras relaciones y conquistas ganadas por muchos, muchos años y por mucho tiempo y por muchas vidas que han estado entregadas y consagradas a este principio fundamental del derecho inalienable a la libertad. Y creo que el centro de la ciudad estaba logrando esos visos. Ahorita lo mencionaba François, reunirnos, sentirnos iguales en la diferencia, conquistar la plaza pública, lograr espacios que antes eran imposibles desde la cultura, conversar entre nosotros, hacernos menos feudales, más colectivos, más sistémicos, lograr que ese corazón fuera un corazón activo desde su circulación, desde su manera de pensar y de tejer un sueño, una realidad compartida. Era de las cosas más bellas. Habíamos acabado de salir de una asamblea de la Alianza Cultural donde más de 60 o 70 personas estuvieron presentes y la bandera que teníamos para ese momento era un SOS por el aire a la ciudad. Estábamos hablando de la contaminación ambiental. O sea, la ciudadanía organizada, la sociedad civil que tiene tanta fuerza, estaba poniendo los temas de conversación, estaba interpelando de muy buena manera y con argumentos a la institución llamada Estado, a la institución llamada empresa, a la institución llamada academia. Y nos estábamos juntando para poder producir unos cambios y unas transformaciones que esta sociedad requiere. Entonces creo que lo más importante y de relieve ahora es que esta situación nos puso en evidencia que la cultura es un alimento del espíritu tan importante, como decía alguien en algún momento, como el pan o como el agua, y que la ciencia en este momento está resultando ser tan necesaria, más que un político, más que cualquier programa. La ciencia básica, los laboratorios. Yo sé que les puede pasar igual, a nosotros nos llega una noticia de un investigador, de un laboratorio, y uno pone la atención en eso, o sea, los ojos se van hacia allá porque hay una esperanza en la ciencia, pero oh desgracia, este país no ha invertido en la ciencia, en la tecnología y la innovación. Siempre ha sido la cenicienta de todos los gobiernos. Los mínimos recursos han llegado para estos sectores. Las universidades han tenido que pararse, incluso hubo marchas de las batas blancas, de los rectores recientemente, pidiendo mayor presupuesto para la investigación. O sea, es inaudito que un país como el nuestro no entienda que en la cultura y en la investigación y en la educación están los pilares de la solución de sus problemas y también la posibilidad de esperanzar un país distinto, un sueño de una sociedad diferente. Eso no se da por utopía, ni por eslogan, ni por consigna. Se da trabajando, se da entregando los recursos, se da diciéndole a los políticos de buena forma que tienen que poner los ojos en las prioridades esenciales.
Por ejemplo, en el centro de la ciudad hay unas prioridades enormes de supervivencia. Tenemos los niños confinados, los niños en una desnutrición que cada vez va a ser más en ascenso. Es decir, hay una catástrofe ante nuestra mirada. Se está cayendo a pedazos nuestra ciudad amada. Los sectores de la ciudad que tienen que ir al centro de la ciudad, las comunas, están viviendo penosas situaciones. Sabemos que hay esfuerzos, no hay que negarlo, claro que la hay. La empresa se ha juntado el Estado, pero hace falta, yo creo, más acompañamiento por parte de la inteligencia. Es decir, que la sociedad y que los decisores se acompañen de inteligencia, no le deben temer a ello. Y la inteligencia la tienen en muchas partes, está en la sociedad, están los ciudadanos, están los poetas, están los científicos, están los hacedores, en los músicos, en los que cuidan a los niños. Entonces yo creo que hay que confiar en esa capacidad social y hay que despertar, porque yo creo que estamos en un atolladero complejo y muy doloroso, que puede ir creciendo y que de alguna manera este tipo de iniciativas, como este programa que hacemos hoy, yo creo que lo que buscan es tocar tambor y crear unos campanazos más fuertes, a ver si juntos podemos ayudar a tener agendas mucho más atinadas y menos narcisas, insisto, en este momento de la ciudad. Gise, un llamado importantísimo ahí, complejo. Yo voy a tratar de seguir tomando como este diagnóstico. El centro, más que ningún otro lugar, está viviendo una realidad compleja porque cuando la gente tiene más dificultades va a ese espacio donde la gravedad es más fuerte y es ese centro, el origen, el barrio de todos que hemos mencionado, pero hoy ya están cerrados Boston Licors, el lugar de Johncito, el hombre que se inventó el eslabón prendido y nos puso a bailar a todos. Amadís, Wall Street está muerto, encerrado, Jengibre, como el espacio físico que conocimos. Prana, después de 35 años, descolgó el letrero. Diógenes, ese lugar en la playa maravilloso, cercano a ti, François, en el que una mujer nos mostró el sonido antillano y la música y nos enseñó ese ritmo de los tambores que llegaron de África por el Caribe. Ambrosía, un lugar en el que mujeres tejieron relaciones y conversaciones. El Café Raza, que nos sirvió muy buen café en Torres de Bomboná, que yo hoy no quiero imaginarme ese primer piso de las Torres de Bomboná. El Tente en Pie por Todo, un lugar magnífico que nos enseñó de la buena cocina, de la magia, del buen gusto, de la sensación de los placeres, del oler y del saborear, del ver. Botánico, sus dos restaurantes se habían arriesgado a un emprendimiento en el último piso del Colombo Americano, en el Café Colombo, con un nuevo botánico, y les cae esta pandemia. Martini, Radio City, La Boa, ese lugar en el que Manuel Mejía Vallejo se tomó tan buenos rones y tan buenos tragos en compañía de gente maravillosa, Natiola, Gora Makers, un esfuerzo maravilloso, la Casa NN que se traslada, se va del lugar donde estaba, Vergara, el Villar Room en la playa, Sagrada, el restaurante bar, Lenteja Express, bueno, muchísimos, esos lugares que para mí siempre han sido como de relevancia, los centros culturales de la conversación, donde alrededor de una mesa nos sentamos a hablar y donde nos sentamos a crear y a pensar y al encuentro, están cerrando y eso es una tragedia. Pero esto tiene un entramado de relaciones más complejas. Hoy la administración pública desde la alcaldía dice matrícula cero en las instituciones públicas de la alcaldía y eso genera una presión muy fuerte sobre las instituciones más grandes como la Universidad de Antioquia. ¿Qué sucede? Es sostenible. Sergio, y sobre las pequeñitas. Allá voy, François, son muchas. Espérate que allá voy. ¿Qué sucede con las instituciones que no pueden decir matrícula cero? O sea, ¿qué sucede con Bellas Artes? ¿Qué sucede con el CESDE? ¿Qué sucede con estas instituciones que han prestado una labor extraordinaria si por la presión del Estado, con una acción que yo además reconozco que es populista, porque decir generalizar y matrícula cero para todos no es? Yo creo que hay que aplicar el modelo de la compensación. El que no tiene, hay que subsidiarlo, incluso subsidio pleno,
si es necesario, y cuando hablo de subsidio pleno no estoy hablando solamente de la matrícula cero, estoy hablando de que esta persona, si no tiene un recurso, no podría estudiar, no podría ir a clases, porque su familia no podría comer. Entonces hay que Claro, pensar Sergio, en ese es ahí donde está pero la pregunta. ¿qué sucede cuando el Estado dice en mis instituciones, que además yo creo que es insostenible, va a haber matrícula cero? Ahí, ¿qué le sucede, François, a una institución como Bellas Artes, donde se formaron los artistas de la música y de las plásticas y de la estética en esta ciudad, y que lo ha sostenido una institución que ha tejido la relación de la ciudad? Tenemos un parque como el Jardín Botánico por la Sociedad de Mejoras Públicas, tenemos un museo como el de Antioquia por la Sociedad de Mejoras Públicas, tenemos el Teatro Pablo Tobón por esa complicidad de Sociedad de Mejoras Públicas, tenemos ese resguardo en una zona maravillosa entre dos orillas de lo que hoy llamamos el zoológico, pero que sigue siendo una zona verde, un resguardo maravilloso para repensar esta ciudad por la Sociedad de Mejoras Públicas. Tenemos ese Palacio de Bellas Artes y la universidad y etcétera por la Sociedad de Mejoras Públicas. ¿Cómo reacciona una entidad de las más valiosas de la historia de esta ciudad ante una realidad como esta? Y ahí trato de pensarnos cómo somos solidarios y cómo actuamos como sociedad. Bueno, Sergio, tocas un tema pues que es álgido y que ya no es el pasado, es el hoy de la Sociedad de Mejoras Públicas con la Fundación Universitaria Bellas Artes, con el IVA, inclusive con todos los programas educativos del zoológico, del cual hablaré un poquito más adelante si me dan el espacio. Pero yo creo que sí es un momento de gran solidaridad y de gran generosidad. Y hemos visto que los estudiantes de la Fundación Universitaria hoy tienen en sus casas instrumentos musicales de la sociedad para que puedan trabajar los temas que les corresponden. Tienen en sus casas los computadores de la institución con una ayuda para la conexión y el uso de estos equipos. Han recibido algunos inclusive colaboración para poder comer. No todos los estudiantes son de Medellín, no todos viven con papá y mamá, y realmente ha habido un gran movimiento de solidaridad, pero eso es en el momento en que se presenta la primera crisis, y es algo que es difícil y tampoco sano de mantener. Hay que buscar nuevas cosas. A estos estudiantes que tienen dificultades hay que darles oportunidades de un trabajo para no tener que pedir. Hay que darles ideas de creación, de recreación, de renovarse, de reinventar lo que están estudiando, lo que están aprendiendo y las posibilidades de conseguir dentro de estos campos a corto plazo, lo más rápidamente posible, oportunidades de trabajo, oportunidades de creación, y sé que no va a ser nada fácil. El próximo semestre solo podrá empezar cuando quienes no pueden estudiar todo por internet y requieren talleres, laboratorios o una cercanía mayor con los profesores, como puede ser el caso en música, pero no habla mucho del arte. Pero un geólogo que no estudia en campo tampoco va a ser un buen geólogo. Todos tienen sus laboratorios, sus campos, sus salidas, sus espacios de aprendizajes que son muchos. Entonces, en este momento estamos en Tafuba como en otras universidades. Sé que en EAFIT están haciendo lo mismo, de
terminar de pulir lo que faltó del primer semestre para luego empezar el segundo semestre, pero sabiendo que lo virtual no es una solución para todo, que lo virtual permite identificar grandes discriminaciones en la sociedad y además que lo virtual es absolutamente agotador, ¿sí? Y que antes de esta reunión pues estábamos hablando, Sergio, Gisela y yo, lo virtual es muy pesado, a pesar de que resuelve muchos problemas y que se ha introducido ahora en la cotidianidad, en la cual probablemente vaya a quedar, pero no puede quedar solo. Tiene que haber otros espacios de aprendizaje, otros espacios de relacionamiento en torno al conocimiento y a la creación. Gise nos está máster, le abrimos a Gise. Yo quisiera acuñar lo siguiente, ¿se oye? Sí. Bueno, y es, pues yo creo que a veces hay unas buenas intenciones en la administración y en los ímpetus de los gobiernos locales transitorios y efímeros. En este caso, la virtualidad aparece, digamos, como una propuesta que fortalece lo que se ha llamado el Valle del Software. Pero la pregunta, digamos, de fondo y más crucial que hay que hacerse es, ¿cuáles son las condiciones que esta sociedad nuestra tiene y con qué precariedades llega para poder hablar con esa expresión tan ampulosa y tan ambiciosa como sociedad, hablando de la virtualidad? Yo, pues desde lo personal, y es una percepción muy, muy particular, pienso que, entre comillas, es un cinismo plantearlo de esa manera. Primero porque la conectividad en esta ciudad se ha demostrado no está a la altura de lo que esperaríamos. Hay muchos desconectados del sistema, muchos. Además de eso, la matrícula cero en la universidad, en el caso de la Universidad de Antioquia, podríamos decir, la universidad ha subsidiado históricamente a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de la población. Y lo ha hecho ella misma, incluso sin pedir ningún tipo de erogación ni de recurso, en este caso al municipio, dado que gran parte de su población proviene del municipio de Medellín. Entonces, lo que yo creo es que es importante como no caer en los sofismas que este momento nos está planteando. Yo creo que la presencialidad va a ser irreemplazable y la capacidad que una universidad tiene de generar la formación integral de un estudiante que no solamente asiste a clase, sino que va a una obra de teatro, que acude a una discusión en la cafetería, que va y comparte algo con un estudiante distinto a él, que se relaciona de forma policlasista con otro. Eso no lo va a reemplazar la virtualidad. Entonces creo que también es importante como que esas noticias o esas intenciones se vayan decantando y vayan logrando asiento, incluso factibilidad a la luz de estudios un poco más serios en términos de lo que eso puede producir para la ciudad. Y dado sobre todo que las prioridades se han invertido y que en este caso la prioridad para todos es clara, ¿cierto? En este momento la vida y la salud y el bienestar son lo principal. La educación, claro, la conectividad y que estemos en las actividades de escolarización, de enseñanza, de investigación. La universidad no ha parado en eso, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia. Pero la prioridad, ¿cuál es ahora? De que la gente pueda comer, de que la gente esté con bienestar. Y si eso no es así, yo creo que hay un SOS, hay una ambulancia que está sonando todo el tiempo afuera y que nos está interpelando y nos está diciendo algo no está bien, algo no está sucediendo bien en la ciudad. Como unos comentarios
de la gente que está en redes, de la gente que nos está viendo, del grupo de Camina Pa'l Centro. Ahí están muchísimas personas amadas del grupo de Camina Pa'l Centro. Quiero como mencionar algunos. Gloria Elena Molina, ¿será que el centro entró a los ciudadanos intensivos, a cuidados intensivos y requiere atención prioritaria de todos? Sin el centro, la ciudad muere, es vital. Cecilia Calisto Martínez dice, no olvidar que la cultura se encuentra afectada por esta situación. Fernando Jalvo te manda un abrazo, un saludo, François, y te dice gracias y felicitaciones por tejer la ciudad. Plazarte nos pregunta, como siempre lo ha hecho, de manera inteligente, o nos cuestiona. La crisis es a nivel sistémico y en todos los niveles. Nos hace preguntar, ¿es un momento de ser agentes culturales o contraculturales? Hay unas preguntas del Ateneo Porfirio Barbajaco, ese teatro de todos, en las Torres de Bomboná, en ese espacio magnífico, que habla de la diversidad, el gran capital social y cultural, diciéndole que tiene razón Gisela en ese comentario. Sebas, del Centro Cultural La Casa, ha estado pues muy presente en la conversación y creo que tenemos como una conversación. Pilar aparece con la presencia, la expresión, el abrazo, son irreemplazables. La virtualidad es como una tabla de salvación que habríamos hecho sin ella. Ahí hay una conversación compleja, hay montones de comentarios en este momento, cada vez más. Creo que nos los van a ir poniendo ahí en pantalla y quisiera que comentáramos sobre ellos un poquito para que interactuáramos con ese público con el que estamos conversando en este encuentro. Sergio, yo quisiera acuñar lo siguiente, aprovechando, digamos, todo lo que se ha planteado, y es que cuando nos reunimos en la Alianza Cultural en el año 2016 y suscribimos ese pacto de amor por el centro, era un pacto de amor con coraje, era un pacto de amor con valor, con dinamismo, con contracultura, como nos dice Mirta. Es decir, intentábamos poner la conversación en un nivel que se despejara, que se desprendiera incluso de esas vanidades corporativas, de esos segmentos feudales tan nocivos para una sociedad. Es decir, venimos de una escuela de la individualidad, una escuela del sálvese quien pueda. Y esta pandemia casi que lo ha demostrado y lo ha constatado aún más. Sálvese quien pueda. Y resulta que en el centro de la ciudad estábamos tejiendo la posibilidad de entender que no había muros, que no teníamos diferencias, que podíamos ser un solo cuerpo activo por el centro de Medellín, como el corazón que late de un cuerpo que como ciudad agoniza, pero que también tiene muchas vitalidades y que entregar. Y yo creo que lo que está ahora en evidencia, en esa lucha por la pluralidad, por la heterogeneidad, por la democracia conquistada y ganada en años, por esas luchas fuertes que se han tenido desde la cultura, lo que está en este momento en el orden del día es algo que hemos dicho de manera repetida y casi vehemente y hasta aburrida. Necesitamos un pacto. Ese pacto hay que construirlo. Y ese pacto requiere de un oído público, requiere de que la institucionalidad llamada Estado tenga más oído, más capacidad de conversación con los distintos sectores, que no teman llamar a los diferentes, a los rebeldes, a los inconformes. Con ellos se construye una agenda de ciudad mucho más bella, incluso mucho más alegre, porque lo que necesitamos ahora es eso, dotarnos de alegría, de felicidad, saber que nadie nos puede quitar el derecho a la vida y a la existencia compartida, al amor que tenemos entre nosotros mismos, a tejer esa confianza tan importante, desprendidos de lo que somos como instituciones y sintiendo que lo único que realmente somos es ciudadanía. El estatus de ciudadanía es superior a cualquier otro estatus. Esa es, yo creo, que la camiseta más importante. Entonces creo que uno de los llamados que hace la Alianza y que estamos haciendo con estos programas y con estas conversaciones es: no le temamos a la argumentación, no le temamos al encuentro con el otro y con el diferente, y que es el momento, sí, de hacerlo, porque estamos en un SOS por la vida. Yo nunca creí, de verdad, se los confieso,
que un momento de estos de tanta ficción fuera a ser tan real, que nos fuera a llegar tan de tope a la vida cotidiana, que levantarnos y hacer todos los días lo mismo y conectarnos a una pantalla fuera a ser una verdad en la vida. Esto es increíble. Pero aún así yo creo que la vida también se abre paso y se sobrepone. Y somos nosotros, no nosotros como los salvadores, sino todo ser vital, por el solo hecho de existir, un aporte importante para sobreponernos. Porque eso es todo. No podemos hablar de conquistas, hay que sobreponernos. Gise, mil gracias. Ahí se alborotó como el mundo de la conversación. Río Mares, considero que el centro de Medellín amerita la unión de todos los estamentos que concurren en él y en un liderazgo fuerte y constante para poder afrontar las diferencias y las diferentes problemáticas que viven en el centro y poder así potenciar el arte y la cultura que sensibiliza al hombre. Hay un comentario maravilloso de Sebas, tal vez no es hablar de distritos como lo mencioné yo ahorita, es más unión, es menos fronteras, es jugarnos todos una causa común. Sí. Pilar Benilla repite una frase que dijo ahorita Gisela, el centro es desembocadura. Carlos Mario Sánchez nos habla del centro que es el escenario institucional vivo y ese escenario es la alianza por el centro. Mal hacemos si cada uno lucha por sus sectores, sus intereses, sus espacios. La alianza es el órgano. José Fernando Álvarez, desde el Poblado, de sus luchas ambientales, comenta: hoy más que nunca hay una oportunidad de revivir el centro, partiendo de visualizar cada esquina, cada actor, cada acción. Juan Fernando Hernández: la virtualidad es una herramienta, pero jamás reemplaza la presencia. Ha sido de gran ayuda en esta pandemia, pero a largo plazo nos puede llevar a una angustia existencial crónica. Gloria Elena Molina: no por salvar a unos, ahoguemos a todos. El Ateneo, que ha estado muy presente: hay que resistir juntos y vamos a salir adelante. El ecosistema del centro lo tenemos que cuidar todos. Los cierres, en parte, muestran otra enfermedad, la de la ignorancia de quienes no tienen claro que quienes ahí están no eran solo arrendadores, sino garantes del futuro ciudadano. Y bueno, siguen los comentarios, ahí los iremos viendo en la pantalla. Quiero como la reacción de Fran, porque ya casi estamos cerrando, entonces le pediría a François que unemos como a esta conversación. Yo pienso, me encantan todos esos comentarios y los quisiera leer después, porque me parece importante recoger después todo este esfuerzo que han hecho los que nos han escuchado. Pero yo creo que tenemos una fortaleza desde esas organizaciones culturales, tenemos la capacidad de hacer un pacto, pero un pacto que no sea solamente con los que tocan la cultura o la educación, sino con un pacto con personas que desde otras disciplinas tienen unos conocimientos, una vivencia del centro que es importante. Y creo que tenemos entre nosotros que fortalecer nuestras alianzas, porque cada uno de nosotros es vulnerable, es muy frágil. Y quizás juntos tengamos unos pesos para contrarrestar las discusiones entre la salud o el comercio, la vida o la recuperación de la economía, y ofrecer algunos elementos para que cuando hablemos de vida, hablemos de una vida de calidad, recuperada de los traumas de la pandemia, de las consecuencias del encierro, de la sociedad, de la falta de abrazos, recuperada del hambre y de las dificultades de pagar la pieza
en los inquilinatos del centro. Pero que cuando hablemos de comercio también hablemos de circuitos cortos, desde los talleres de algunos municipios donde confeccionan ropa y no volver a vender productos chinos. Yo creo que también tenemos que apelar a circuitos cortos en alimentación y cambiar muchas prácticas de consumo que hemos tenido y que se nos han convertido en una especie de obligación que debemos cuestionar. Y tenemos que ofrecer música, arte, teatro, espacios de encuentro, caminatas, visitas, talleres, despertar sonrisas, alegrías, lágrimas de felicidad. Pero no porque regresamos a lo mismo de antes, sino porque cambiamos nuestra mirada sobre el mundo, sobre nuestras prácticas, sobre nuestros acercamientos a los demás y nuestras expectativas sobre el futuro. Creo que eso es algo importante. Esa pandemia nos tiene que llevar a muchos cuestionamientos y los tenemos que empezar a hacer porque esto va a ir para largo. Y si bien la sociedad antioqueña es resiliente, echada para adelante, si con eso ha logrado atraer la mirada del mundo sobre la ciudad de Medellín cuando salía de recibir las heridas más grandes que uno podía hasta entonces imaginar, yo creo que se necesita algo más. Eso de resiliencia no tiene que ir mucho más allá, tiene que reinventar, renovar desde adentro, dar pruebas de inteligencia creativa, asumir su patrimonio, asociarlo al patrimonio de otros, reivindicar sus experiencias, sus capacidades de incidir en la calidad de vida de los habitantes del centro y más allá del centro. Y probablemente nos tocará pedir un pequeño empujón para retomar impulso después de la situación que estamos viviendo hoy. Sí. François, mil gracias. Le dejo la palabra a Gise para que reaccione como a todos estos comentarios que creo que cada uno son como de todos y de una u otra manera se vuelven como una voz plural. Sí, Sergio, yo creo que estamos frente a una hoja en blanco del nuevo destino. Creo que el modelo que hasta ahora impera, el que establece nuestras relaciones, el que define qué comemos, cómo lo hacemos, dónde vamos, qué pensamos, qué nos dan, qué productos aparecen en el consumo diario, incluyendo la cultura. Yo creo que ya hay un replanteamiento fuerte y profundo que este momento histórico de la humanidad nos está planteando, nos está invitando aún más a tener como más certidumbres frente a lo que pueda o no venir. Creo que el centro de la ciudad es un gran contingente que puede jalonar un pacto que no solamente se suscriba a la geografía del centro, sino que logre permear muchas otras zonas de la ciudad, logre esa relación que creo que incluso no tendría que llamarse así, centro-periferia. Yo creo que la ciudad es una sola, solo que hay un corazón que late, que es ese centro de desembocadura, que es en donde estamos. Pero ¿qué sería de ese centro sin las comunas, sin los barrios, sin la conversación permanente y viva que los barrios también le propician al centro de Medellín? Entonces, creería que lo que pasa ahora es que necesitamos reducir la agenda ampulosa y ambiciosa en agendas mucho más simples, más sencillas, volver a dinámicas de pronto de solidaridad mucho más cercanas entre nosotros, establecer unos códigos de relación, como decía François,
con el taller de la esquina, con la tienda del barrio, con el vecino, con el amigo, con nosotros mismos. Sentirnos que somos un sistema. Es que yo siento que si alguien en el centro cierra sus puertas, no es esa persona la que está cerrando sus puertas o su lugar, somos nosotros también. Algo en nosotros también se está cerrando. Entonces, el concepto de sistema, de organismo vivo, de sentirnos una suma, que somos más que esa suma de las partes, como siempre he insistido, realmente tenga fuerza y logremos hacerlo. Y creo que hay que planteárselo al Estado de manera tranquila. Sentémonos a hablar, decidamos ya cuál va a ser esta agenda posible para resucitar ese centro que se nos está cayendo a pedazos, esta ciudad que está agobiada. ¿Qué más hace falta para cooperar en esa reconstrucción del tejido social donde la cultura, como pan, como agua, como el aire, como el sustento, tiene gran valor? Dice, muchísimas gracias. Historia Clínica estará conversando con diferentes actores. Esto es parte de una lectura y de un proceso. La Alianza por el Centro ha propuesto estas conversaciones y ha invitado a sus seres más cercanos, a los amigos, a los pensadores, a los creadores, a esta conversación. Una alianza que está tejida por el afecto, el amor y el trabajo en todo ese centro de Medellín, que no es el centro de Medellín, es el centro de Antioquia. Gracias por estar acá. Los invitamos a que sigan conectados con Historia Clínica para seguirle tomando nota a esta realidad en la que estamos viviendo y buscar cómo nosotros hacemos que la solidaridad, el trabajo colectivo y la apuesta solidaria de todos se nos convierte en esa vacuna que estamos buscando todo el tiempo. Gisela, Françoise, un gusto haber estado acá, un gusto haber compartido con ustedes, un placer siempre estar con ustedes y un orgullo haber podido generar esa conversación. Despedirse de los que están conectados y pedirles una pequeña excusa. No podíamos irnos, nos robamos 10 minuticos más que creo que valieron la pena. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. A todos, gracias.